bienvenidos nuevamente a Access, un episodio más de este delicioso podcast que preparamos cada 8 días para todos ustedes con muchas notas acerca de el sexo sin tabú, sin cadenas, sin estigmas y con una bandera muy importante que es la educación sexual y la salud sexual. Y aquí con mi gran amigo Juan Rodríguez, que aquí mejor dicho siempre estamos conectados con todo este tema, con esta vida y felices hoy de estar acá nuevamente contigo, Juan. Buenas noches, Willy. Gracias a Dios que me has puesto el divorcio después de casi 30 y pico de capítulos por cambiarte el título de Masterchef a Master Sex. ¿Qué tal? Pero no, muchísimas gracias. Me encanta compartir este espacio con la comunidad que nos sigue. Hemos recibido muchísimas preguntas. La verdad que esto ha sido una experiencia inolvidable y una experiencia única porque pues obviamente hemos alcanzado a mucha gente que se beneficia de este tema educativo, que es el tema sexual, que obviamente lo omitimos y no lo discutimos abiertamente con las personas que debemos discutirlo. Y pues, obviamente es un placer siempre compartir contigo este espacio, este proyecto, lo que estamos haciendo por la comunidad. Y pues hoy vamos a estar hablando de sexo y drogas. Y un detalle muy importante de recalcar es que hace 3000 años antes de Cristo se empezó este movimiento de drogas con el opio y unas hojas de coca, que es lo que hablamos hoy en día. Y una de las primeras drogas que se inició era el alcohol y... El alcohol, la marihuana como tal, que pues obviamente es el cannabis, ¿cierto? O la hoja de cáñamo, como lo llamaban el cáñamo, cannabis sativa. Bueno, hay una cantidad de drogas. Pues yo digo que, mira, a veces cuando uno empieza a investigar todo este tema de las drogas, se da uno cuenta que hay mucho más de lo que uno cree conocer, ¿cierto? Yo soy de la vieja escuela, entonces digamos que uno conoció pues las drogas de ahora años que eran como, llamémoslo así, como básicas, que era el tema de la marihuana, el tema de la coca, ¿cierto? El bazuco, que era una cosa, es una cosa aterradora, bueno, todo este tipo de drogas. Pero hoy hay una cantidad de drogas sintéticas que también están en el mercado y que hacen parte de la escena sexual y que hacen parte de lo que nosotros queremos hablar hoy. Pues finalmente nosotros no somos los expertos en drogas, pero sí en todo este tema sexual, pues obviamente nos toca interactuar con pacientes que están de alguna manera interactuando con las drogas a nivel recreativo y muchas veces también con afectaciones de su salud, ¿cierto? Que le afecta tanto en la parte psicológica como en la parte física. Sí. Y eso es lo que queremos hablar hoy, compartir un poco acerca de todo esto, sobre todo cuando tú decías que anteriormente existía ese tipo de drogas. Pues yo voy un poquito más atrás, Juan, y es a la época de los neandertales. Se considera que estos obviamente también conocieron de pronto el tema de los hongos psicodélicos y tuvieron ciertas relaciones sexuales a nivel de estar en ese trance con este tipo de hongos. Entonces yo creo que va mucho más allá en la historia, pero bueno. Vamos a lo que es actual. Fíjate, es interesante cuando la producción nos da la data sobre el tema de hoy, yo me puse a leer la información antes de irnos en el programa. Y es curioso saber que esto viene muchos años antes de Cristo. Mi pregunta es, ¿por qué la utilizó? O sea, ¿qué fue lo que creó la utilidad de estas drogas? Tanto sea opiáceos, tanto sea los hongos, tanto sea estas sustancias que conocemos hoy en día, que han venido evolucionando mucho tiempo antes de Cristo. ¿Qué fue lo que inició? ¿Que estaban aburridos y decidieron ver que encontraron en la naturaleza y usarlo? Bueno, más que aburridos, yo considero que... rituales a lo mejor. Claro, en la evolución del ser humano, pues fue la exploración. Y en el momento de la exploración, pues ellos iban encontrando para comer, ir consumiendo pues en rituales, en sus comidas, pues así mismo descubrieron el cilantro, la cebolla, el tomate, pues tuvieron que haberlo descubierto probándolo, ¿cierto? Wow. De esta misma manera encontraron ciertas sustancias que le generaban, digamos que reacciones diferentes a lo que estaban acostumbrados a vivir. Entonces, al masticar una hoja de coca, pues sintieron
que la boca se les podía entumecer, de pronto que era como un energizante natural y que aguantaban y tenían mucha más fuerza, ¿cierto? Cuando probaron la marihuana, me imagino yo, no, esto es un tema que pues sentían más relajados, se sentían más relajados, un poquito más desinhibidos y este tipo de cosas. Ellos también, recuerda que el alcohol lo hacían ellos fermentando ciertas frutas, ciertas sustancias, las fermentaban en maíz, ¿cierto? Y pues se embriagaban con este tipo de sustancias y al final... y muchos se utilizaban como medicina también. No, claro, eran rituales, que en algunos casos eran rituales sagrados para adorar a los dioses, en otros casos eran rituales de salud o médicos, bueno, en medio de sus chamanes, que eran los que curaban a la gente, ¿cierto? Y en otros momentos, bueno, encontraron que ahí podía salir también, en el tema espiritual se habla mucho de esto, porque se encuentran ellos que pueden sacar el yo interior, unos personajes que hay dentro de uno pues que no eran conocidos, bueno, todo este cuento. Pero a lo que vamos en este caso es que la sexualidad o el sexo, al estar implícito en nuestra humanidad, en el ser humano, pues obviamente al encontrarse este tipo de estímulos y de productos que le cambian la vida, pues así como lo utilizaron para trotar, para correr, para comer, para bailar, para esos rituales, pues también lo utilizaron en su momento para el sexo. Y me imagino yo, disculpa el interno, me imagino yo que si interpretamos lo que en aquella época se conocía como rituales y como tratamiento médico en aquella época con hojas, energía, hoy en día se conoce como pues medicamentos que se utilizan para ciertas condiciones que vienen ahora a través de estas hojas, estos elementos que en aquella época se encontraron, y también hoy en día lo que se consideraban las ceremonias, pues son las fiestas que hoy en día estamos viviendo donde se utilizan drogas recreacionales. Todo fue evolucionando, ¿cierto? Y hoy obviamente pasa este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy ya encontramos también una degradación, digamos que en el tema de este tipo de drogas. Hay muchas sustancias naturales que fueron declaradas como drogas por las Organizaciones Mundiales de la Salud, y bueno, no vamos a entrar, no controladas, otras fueron satanizadas. Hoy están controladas, en su momento no están controladas, sino que eran satanizadas, inclusive fueron condenadas. Todavía hay muchas cosas que están condenadas, ¿cierto? Como por ejemplo los hongos psicodélicos todavía siguen condenados en muchas partes del mundo y que son sustancias que hoy se utilizan a nivel de sanación, a nivel y han sanado mucha gente. Y bueno, no vamos a entrar en eso. Pero fíjate, interesante eso, porque hablamos de lo que la sociedad controla hoy en día con la parte sexual, y también podemos hablar de que la sociedad controla también lo que son las drogas o las drogas recreacionales. Claro, este tema siempre se ha controlado, obviamente por los cambios tan abruptos que hay en las personas, obviamente que los consumen, ¿cierto? Porque todo en el extremo pues genera unas problemáticas sociales interesantes, y para nadie es un secreto que pues muchos causantes de los problemas que hay en el mundo pues obviamente son las drogas. Y cuando hablo de drogas estoy hablando por ejemplo del alcohol. ¿Cuántas personas en el mundo se mueren diariamente en un accidente por estar embriagados, pues cierto, que fue la primera droga, por la ingesta de licor, droga que se conoce junto con el tabaco, que hoy está legal y que todo el mundo consume y socialmente, bueno, lo que sea, pero que finalmente es una droga adicional y que nos cambia completamente. Entonces vamos a comenzar por eso. Fíjate, interesante lo que tú dices, porque hablamos de tecnología. Obviamente una persona embriagada puede tener un accidente y matar a alguien, pero en aquella época no había auto. Se drogaban y se alcoholizaban y se emborrachaban, y lo que hacían era, pues, ¿qué? Claro, y no había riesgo. No, ¿cómo no? Salían en el caballo borrachos, entonces no sabían cómo sostenerse, se caían del caballo y entonces se mataban. Cogían un machete y se borraban el cassette, como decimos nosotros, perdían la noción, la conciencia, y terminaban macheteando al amigo, o terminaban asesinando a su pareja. Todo esto realmente yo creo que ha sucedido en la historia, porque obviamente este tipo de droga como el alcohol es un desinhibidor, y al desinhibir a las personas y borrar realmente, digamos que sacarlo de la conciencia, volver a una persona inconsciente, pues obviamente ya no está en sus cabales. Y capaz de hacer muchas cosas también. Claro, yo creo que toda la historia ha habido un riesgo, pues. Claro. Imagínate vos en la época antigua, yo me imagino, vos te imaginas estos manes, los guerreros allá con unas espadas
y con flechas y de pronto bien borrachos y entonces uno estaban por allá jugando quién sabe qué carreras de caballos y entonces el que perdió no le gustó perder, va y volea machete al otro ¿cierto? Claro, tiene sus riesgos. Claro, todo tenía sus riesgos, entonces hoy obviamente todo eso está controlado, pero vamos a hablar acerca de cómo todo esto entonces entra en el tema sexual y cómo afecta y cómo pone a las personas en riesgo. Cuando hablamos de afecta, pues digamos que afecta positiva o negativamente, cada quien digamos que lo tendrá dentro de su menú personal, porque hay muchas personas cuando hablamos y hacemos encuestas y atendemos personas en nuestros consultorios, pues la gente siempre está contando experiencias con el tema de las drogas y está diciendo, mira, es que me pasó esto, yo para tener sexo necesito tomarme 2 whiskies o necesito tomarme media de aguardiente o una botella de vodka, no sé. Eso por lo menos me imagino que para bajar la ansiedad, para bajar el momento ese que te prohíbe tú tomar ese paso. Me imagino que es una parte relajante. Yo creo que te inhibe un poco para que puedas... Sí, de alguna manera es más que relajar, es desinhibir. Desinhibir. Lo que hace el alcohol es desinhibirnos, ¿cierto? Porque tú ves que hay personas que, por ejemplo, son demasiado introvertidas, son personas demasiado tímidas y se toman 2 tragos o 3 tragos y ya se vuelven unas personas completamente diferentes. Se transforma. Entonces muchas personas quizás son tímidas para el tema del sexo y por medio del licor pues logran desinhibirse, entregarse diferente, ¿cierto? Tienen ciertos temores, ciertos preceptos morales, ciertos bloqueos tabúes y que al consumir licor pues quizás los desinhibe y se abren completamente y eso de alguna manera unos traguitos está muy bien. De hecho, por ejemplo, en Colombia se habla mucho sobre el ron, por lo menos en Medellín ¿no? Y muchas partes de Colombia se le conoce como, ¿cómo le conoce al ron en Colombia? Se le dice el abrechochas. Es conocido así como el abrechochas o el aflojachochas. ¿Sabes qué es la chocha, cierto? Claro. Entonces, la vagina, la vulva. Entonces, es conocido así porque, claro, no es solamente el ron. El ron lo conocen porque en su momento, digamos que en las fiestas las mujeres más consumían el roncito con Coca-Cola, el Cuba Libre, que como conocemos. Pero realmente no es el ron, es cualquier licor. Porque lo que hace el licor es eso, ¿cierto? Es desinhibir, es un activador del sistema nervioso central. Al activarlo, pues obviamente se pierde como esa pena y se empieza, tú has visto los cambios que tiene. Y bueno, a nivel sexual se experimentan cosas interesantes. Entonces, al desinhibirse, pues obviamente se entrega más, hay más compenetración, hay más apertura y todo este cuento. Yo creo que en cierto modo ayuda positivamente, porque obviamente te pone en un estado un poquito más relajado y puedes entonces tener una interacción sexual y sentirte un poquito más abierto a otras opciones de intimidad y obviamente me parece más sobre. Cuando se llega al exceso, donde ya obviamente pues ya estás embriagado a un nivel muy alto, pues obviamente ya a lo mejor no logras una erección, a lo mejor no logras la penetración, porque pues tu cuerpo está ya controlado por el alcohol y pues ya tú no tienes control de tus movimientos. Mira, el vino de uva es catalogado como un afrodisíaco natural. Y yo tomo mucho de eso. Ok. Pero resulta que es recomendable, Juan, que sea consumido máximo 2 copitas. Después de 2 copas de vino, nuestro cuerpo cambia. Nuestras conexiones neuronales cambian completamente. Y ya de ahí, digamos que hay un estudio que asegura que ya nos desconectamos, digamos, realmente de lo que es un proceso fisiológico natural para un tema de erección, de excitación. Entonces, muy posiblemente nos pueda generar unas malas pasadas, unas malas jugadas, consumir más de 2 copitas. Por eso, cuando hablamos del vino como afrodisíaco, listo, tómese 1, 2 copitas, no se tome más. Entonces, aquí aplica para todas. Claro. Tómese un coctelito, tómese 2 traguitos, pero no se tome media botella o la botella entera porque muy posiblemente
no vaya a funcionar bien. Ahora, hay que entender que todos los organismos son diferentes, entonces el hecho de que una persona cuente la historia de que se emborrachó y estuvo con 3 o 4, que es muy común y se ven las orgías y todo este tipo de cuentos, pero realmente no hay conciencia. Y la gracia del sexo, y que es lo que nosotros hemos venido trabajando mucho, es tener sexo con conciencia. O sea, lo rico de la sexualidad es disfrutarla conscientemente, que es muy bueno experimentar y tener experiencias diferentes, pero ojo, que no te vaya la mano, porque puede ser que en medio de ese exceso, entonces, perder la noción del tiempo y no sabes qué es lo que está pasando, pues no hay realmente una conciencia. Y lo estás disfrutando tampoco. No estás te acuerdas. Total. También se te puede perder la erección fácilmente. Uh-huh. Y como no hay conciencia, entonces ya tu mente juega sola. Uh-huh. Tu mente está por ahí embolatada, entonces pues, no está tan pendiente de lo que está pasando en el momento. ¿Sí? Y con el tiempo puede generarte ciertos problemas serios y a nivel cardíaco dependencia también. Claro. Y obviamente, o sea, siempre lo hemos hablado en este programa, que siempre tiene que haber un punto medio porque los excesos no son convenientes. Tú tienes que buscar en tu persona, tú mismo eres quien busca tus puntos medios. Tú eres el que decide qué es lo mucho, qué es lo menos, pero siempre tengo un control. Y si entiendes que no tienes un control o entiendes que te estás pasando de los controles que tú mismo te has decidido seguir, entonces busca ayuda para que puedas entonces controlar aquello que se está controlando. Claro. La segunda droga, que es muy común y que es muy conocida, yo considero que es la marihuana. ¿Consideras vos lo mismo, no? Sí, yo creo que sí, la marihuana es la más popular. Después del alcohol es la más popular. Que por cierto están intentando aprobar la legalidad de la marihuana porque quieren tratar de controlar el uso de los no son los opios, los que te dije antes del show. Los opioides. Los opioides, es correcto. El gobierno piensa que pudiéramos controlar el uso de eso si legalizamos la marihuana. Bueno, recuerda que opioides tiene un acetaminofén, pues claro. Es un opioide. Claro. Entonces, bueno, aquí hay un tema interesante con la marihuana y es que la marihuana se volvió un tema controlado. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues en muchos estados, la marihuana ya está aprobada como medicina natural, ¿cierto? Como medicinal. Yo lo medicinal. Uso. Ah, sí, con razón, yo te veo a veces como embolatado. Yo no uso las marihuanas, yo uso lo que llaman el CBG, que lo uso, el CBD, disculpa, que lo uso para la artritis. Claro. Es una crema que se usa y obviamente a mí me funciona. Claro, hay que entender que el CBD es un proceso que se extrae del aceite de cannabinoide, que es un aceite que se extrae pues obviamente de la mata y que en ese proceso pues tiene unas propiedades bien interesantes, pero que también en su consumo pueden generar cierta cambios obviamente en nuestra percepción. Y es lo que sucede, por ejemplo, para los pacientes oncológicos, pacientes que tienen problemas de dolores, que es muy bueno para esto. Ahora, a nivel sexual, la marihuana se ha utilizado muchísimo porque obviamente al ser una droga recreativa, que las personas no están utilizando para bueno, para disfrutar, para irse de paseo, porque les gusta, porque está de moda, tal, pues obviamente eso hace que las personas terminen también teniendo sexo con ella. Y la mayoría de personas pues hablan positivamente acerca de sus experiencias sexuales con la marihuana. ¿Por qué? Porque es un relajante, porque te baja el sistema nervioso, porque te pone un poco más enfocada en el momento, entonces puedes disfrutar también con un poco más de libertad, sin tanta presión, ¿sí? De alguna manera te pone también a volar un poco la imaginación y a relajarte con eso y dejarte llevar por el momento. Entonces, esa es como la parte positiva. ¿Tanta relajación no interfiere con la erección? Bueno, depende también de la cantidad. ¿O con el orgasmo? Claro, eso depende también de la cantidad, ¿cierto? Digamos que todo esto depende de las cantidades. Entonces, ahí también, ojo que hay un riesgo de que al final no nos termine funcionando como pretendemos que funcione. ¿Y cómo sabemos qué cantidad es la adecuada?
No, yo creo que eso es cada persona. Cada persona tiene que saber cuáles son sus límites, ¿cierto? Y yo creo que todo en exceso es completamente malo. Ahora hay que tener mucho cuidado con el tema de los hábitos, porque sabemos que este tipo de sustancias obviamente son demasiado adictivas, muy adictivas. Y cuando generamos esas adicciones y cuando las relacionamos al tema sexual, ojo que hay un riesgo grande. La dependencia. La dependencia y la condición, ¿cierto? Vamos a empezar a condicionar nuestras buenas relaciones sexuales, nuestros momentos placenteros con el uso de algo. Y cuando eso sucede, entonces se vuelve un problema porque entonces ya dejamos de disfrutar las relaciones sexuales normales y tenemos que necesitar un apoyo. Y eso sucede muchísimo. No solamente sucede con las drogas, sucede también, por ejemplo, con juguetes eróticos, sucede con fantasías, que lo hemos hablado acá. Yo creo que hemos hablado tú y yo en varios temas aquí en el podcast, que obviamente pues para poder mantener la chispa de la relación íntima entre pareja, pues uno empieza a buscar cosas que hacer diferentes para mantener la relación sexual viva. Obviamente uno va incrementando otras cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. O sea, imagino yo que el comienzo de las primeras drogas más comunes es la marihuana y después sigue escalando a más y más porque la gente llega a un punto en que ya la marihuana no les satisface tanto, entonces quieren algo más y quieren algo más y todo esto se acrecenta a un nivel donde entonces ya se convierte en algo incontrolable, donde las personas están totalmente dominadas por la parte de drogas recreacionales y al mismo tiempo exponiéndose, que es uno de los temas más delicados, ¿entiendes? Ahora, por ejemplo, muchos de los productos que se hacen a nivel erótico, a nivel de productos de la sex shop, hay productos que ya tienen CBD y muchos de ellos pues tienen CBD, por ejemplo, retardantes, ¿cierto? Estimulantes, todo este tipo de productos ya les han metido CBD. Entonces, mira, hay lubricantes que tienen lidocaína. Lubricantes que tienen, bueno, pues, cuando hablo de CBD es que tienen cannabinoides. Tiene que es para sexos rectales, etcétera. Tiene un poco de cosas, sí. Y si lo usas con la vagina, pues obviamente nunca llegas a eyacular, porque lo que hace es que te duerme el pene y pues eso ese lubricante duerme y entonces no sientes nada. Pues, no, lo que pasa es que los lubricantes, una cosa es el lubricante y otra cosa es el anestesiante. Que eso sucede mucho, que hay personas que se han equivocado con el anestesiante y se aplican en la vagina, por ejemplo, una mujer, un anestesiante, pues obviamente no va a sentir. Y muchos hombres, por ejemplo, que se exceden con los retardantes de la eyaculación precoz, ¿cierto? De los retardantes eyaculatorios, que vienen en spray o vienen en crema, ¿cierto? Y resulta que estos productos a veces llega el personaje y se los aplica, pero se aplica en mucha cantidad. Y eso tiene lidocaína. Y se adormece. Claro, no, se adormece, pues es que no sentís nada. Entonces vos estás ahí y estás en la función y de un momento a otro como que te perdió y vos decís, se me fue por allá, se me cayó, ¿qué pasó? Sí, bueno, sí. No lo siento. Claro, entonces todo eso... Yo lo he utilizado. Ok. ¿Y se te ha dormido? Ok. Entonces, estos productos ya tienen CBD y les han venido metiendo en cuenta. Por te digo que el tema del cannabinoides, el cannabis y la marihuana, pues obviamente ya está en unos espacios demasiado amplios en la sociedad y están siendo parte de inclusive de procesos médicos legales. Yo creo que tiene un beneficio, obviamente. Lo que pasa es que pues la gente se excede en el uso. Ahí yo creo que está el problema, pero yo creo que hay una gran diferencia en lo que es la hierba con el CBD. ¿Entiendes? Sí, fumársela y buscar ya lo que hablamos, una traba, pues, donde la gente está por allá y se pierde y se fuma. Hay dos tipos de sensaciones diferentes con ambas. Ok, entonces es importante que las personas entiendan eso y que obviamente tengan ese control para que digamos que estos momentos pues no se vayan a volver en un futuro un problema, sino que puedan ser de disfrute en su momento los que lo quieran hacer, pero que teniendo en cuenta como todos esos temas. Hay otra sustancia que... me interesa hablarte de una antes que brinques a esa, porque voy a entrarte con la más antigua y primera, que es la heroína. ¿Cómo la heroína interfiere en la parte sexual? No, pero es que la heroína es muy compleja, Juan, pero yo creo que
Bueno, es que la heroína, yo creo que no es para todo el mundo. La heroína es una cosa que te saca ya te pone en una situación demasiado difícil. Las personas que consumen heroína, pues obviamente entran en unos estados de inconsciencia impresionantes. Su habilidad. Sí, ahí ya hay otro cuento y puede que sucedan temas sexuales ahí, pero de hecho esas experiencias sexuales con personas adictas a la heroína es un poco complejo porque han sucedido cosas muy duras, ¿cierto? Porque estas personas empiezan a ver cosas que no son, estas personas tienen alucinaciones. Entonces ya cuando una persona está alucinando, está viendo fantasmas, está hablando con seres que no existen, entonces pues obviamente no está en ese momento ahí. Y obviamente sucede, pero digamos que con la heroína se ve mucho es el tema de las infecciones de transmisión sexual por el contagio con las jeringas y con todo este cuento. Entonces ahí la heroína ha sido digamos que también actúa en la parte sexual, pero más a nivel problemático que cualquier otra cosa. Yo he visto que la gente que usa heroína obviamente se la inyectan donde hay un riesgo de hepatitis, hay un riesgo de HIV también, hay muchos riesgos con el uso de inyecciones, pero se van como en un viaje, como que no tienen, no puedo pensar cómo van a tener sexo porque después que se la inyectan se van como en un viaje. Claro. Se fueron, o sea, no están ahí, están Claro, en un mundo, en otro mundo. Entonces, ¿cómo van a tener una interacción sexual? Sí, claro. Y puede que tengan, de hecho, muchas personas les pasa, también ahí se ven muchas violaciones, ¿sí? Se ven muchos abusos sexuales porque pues las personas se pierden y hacen lo que quieran. Exactamente, entonces no están completamente conscientes. Pero hay uno que funciona, digamos que es muy conocido y que pues también es muy legal, que es el tabaco. Pasamos por el lado del tabaco. Pero bueno, el tabaco de alguna manera se volvió un producto más de la canasta familiar, causando muertes por cáncer y por muchas cosas, pero también a nivel sexual ha representado temas interesantes. Yo creo que en su momento, yo no sé ahora, pero en su momento cuando la euforia del cigarrillo, la gente terminaba de hacer el amor y lo primero que hacía era prender un cigarrillo, ¿cierto? Uno termina y pues, prendía un cigarrillito y uno, qué rico. Y entonces digamos que también se relacionaba con el sexo. Mira cómo todo termina relacionándose de alguna manera, ¿sí? No importaba el aliento que tuviera, pues porque el cigarrillo obviamente te deja un aliento tremendo. Horrible. Pero en su momento también tuvo su fama y tuvo su momento, estaba de moda. Entonces eso estuvo ahí, implícito. Tú sabes que yo no sabía que el cigarrillo era una droga. ¿El cigarrillo? El tabaco, el tabaco una droga, no sabía eso. Sí, pues... Sé que es adictiva, pero claro, no sabía que de hecho... No, es que en su momento fue considerado como una droga, pues, y lo mismo fue un producto, pues, que la gente lo consumió por años y años, ¿cierto? Pero en su momento, digamos que fue droga, acordate que fue penalizado, y acordate que era contrabando también, ¿cierto? En su momento prohibieron, bueno, muchas cosas, pero era algo natural. Listo. Vamos con esa sensación de fumar después de tener sexo, que es como de relajamiento, nicotina, pues viejo, sí. Tu cuerpo, yo creo deja como en un... Pues yo te voy a decir la verdad, eso es como relajarse, pero yo creo que eso es un efecto placebo, definitivamente. ¿Tú has fumado? Sí, yo fumé. Yo fumé y fumé mucho. Yo fumaba, mejor dicho, hermano, más que la bandera mueca. Yo, por ejemplo, por la mañana llegaba a la universidad y a las 6 de la mañana, a clase de 6, o sea que llegaba antes de las 6 a la universidad, y lo primero que hacía era tomarme un tinto, un café, un espresso con un cigarrillo, y a veces 2 antes de entrar a clase. Entonces ya entraba, yo hoy me pregunto, ¿yo para qué me fumaba eso? Pues, ¿cierto? Y no veía la hora de salir de clase para fumar. Me tocó también en la época que en las oficinas fumábamos, trabajamos en oficina y fumábamos. Yo trabajaba en un banco y nos sentábamos en la oficina, eso tenía aire acondicionados y uno fumaba en la oficina y eso, imagínate el aire, eso, la oficina olía a mil demonios, pero hoy huele maluco. En ese tiempo
Como era el normal. cuerpo se acostumbra. Sí, porque yo creo que todo el mundo fumaba y está muy de moda el cigarrillo y la gente olía cigarrillo todo el tiempo. Bueno, pero hoy ya ha cambiado mucho. Ha cambiado, gracias La a gente Dios. fuma mucho, pero ya ahora con el tema de los vape, pues ya ha cambiado un poquito el olor. El olor y el aliento. Sí, aunque todavía sigue el cigarrillo pues muy de moda, pero el vape yo creo que lo ha ido desplazando un poco. Sí. Hablemos de la cocaína. Cocaína que se utiliza sexualmente para muchas cosas. La cocaína también ha sido como la marihuana, ¿cierto? Es una planta, digamos que sagrada, histórica. Muchas culturas indígenas la utilizaron para sus brebajes, para hacer, digamos que todas sus ceremonias a nivel de salud y a nivel, bueno, de muchas cosas. Pero la cocaína como tal, no la hoja de cocaína, la cocaína, que ya son componentes diferentes, que ya tienen otra cantidad de veneno revuelto, porque una cosa es la hoja de coca que consumían los indígenas y ahora la cocaína, que ya es procesada, que tiene gasolina, que tiene etanol, que tiene 50.000 cosas, que es hecha pues, listo. Pero este tipo de producto lo que hace es que también genera una excitación alta. Las personas se sienten muy excitadas en su momento, inmediatamente les activa el sistema nervioso central. Entonces también son personas que pierden la vergüenza, se atreven, hacen, están enérgicos, se creen superhéroes. Se creen superhéroes, pero en altas cantidades de consumo y durante mucho tiempo lo que hace es que va anestesiando. La hoja de coca como tal es un anestesiante. Entonces... usada para curar. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, los indios lo utilizan y todo el tiempo mantienen hoja de coca aquí entrada en la boca y todo el tiempo están masticando. Eso tiene un nombre, no lo recuerdo en estos momentos, y ellos van masticando y todo el tiempo mastican coca. Pero la hoja, ¿sí? Otra cosa muy diferente es vos estar todo el tiempo metiendo perico, como se llama, y eso ya genera un tema diferente. Uno, es completamente adictivo. Ese es muy, pero muy adictivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que, no, ven, experimentemos, que me dijeron pilas. Es exageradamente adictivo. Listo. Dos. Y se utiliza también para sexo oral. Lo utilizan. Entonces, no, vení, echémosle en el clítoris, tan. Y en el glande. Venga, pilas con eso. Primero, tiene una concentración química completamente alta. Miren primero qué contiene la cocaína para que después tomen decisiones que se están aplicando en una parte tan íntima como el clítoris o como el glande. Que es un tejido muy diferente. Claro, total, es muy sensible, ¿cierto? Dos, se anestesia y llega un momento donde el hombre está ahí, penetre y en un y creyéndose el macho porque claro, está súper activo, pero llega un momento donde ya no siente. Entonces, digamos que si lo que quería era retardar un poquito, retardó fue demasiado. Y hay un retardo que obviamente ya después de 30 minutos o 40 minutos, dicho por inclusive expertas en la materia como mujeres que trabajan con producciones audiovisuales para adultos y cuentan que es imposible mantener una relación constante 40 minutos ahí, dele, porque ellas obviamente ya se sienten que le va a pelar, pues que, ¿cierto? Le tienen dolor, ya. Afecta la cocaína en la mujer. Igual, Juan, digamos que es el mismo tema, ¿cierto? Las mujeres, obviamente, que entran a consumir, pues tienen los mismos efectos, en su momento van a generar una euforia muy alta y luego también van a sentir el mismo problema de quedarse como anestesiadas, ¿cierto? Perder la sensibilidad y todo el tema. Y luego pasa cuando muchas veces aplican en el clítoris, entonces obviamente las van a anestesiar. Recuerda que el clítoris es el órgano por excelencia de la estimulación femenina. ¿Se lo untan en todo el clítoris o una parte? Lo montan en el clítoris, entonces lo que hacen es que lo echan en el clítoris, lo consumen y luego lo snifan, lo lamen, lo snifan. Pero los senos, si le echan cocaína en los senos. Bueno, en los senos finalmente, pues ahí no, digamos que no pierde tanta sensibilidad, pero igual, pues el hecho es, sobre todo en el clítoris, ahí es donde está más delicado. Entonces, si hay adormecimiento con el uso de la cocaína, ¿para qué lo usan?
Porque tú sabes, no sientes nada. En los senos. En los senos. No, lo que pasa es que los pene. senos lo echan es para consumirlos. Es Sí, como, sí, no, pero es en como la decir, vagina. es como decir echarle una crema chantilly. Sí, no, pero en la vagina te adormece, o en el pene. Claro, Si no sientes claro, nada. total, Entonces, ¿por qué? total. Porque lo hacen para eso, como para sentir más, para aguantar más, para durar más, pero finalmente termina siendo un efecto mucho más nocivo que eso, ¿cierto? Primero porque obviamente es un químico que no está procesado con todos los niveles pues, Claro. de higiene. Segundo porque es demasiado fuerte, ¿cierto? Recuerden que eso tiene hasta etanol pues como para metérselo en la vagina o en el glande. Y fuera de eso, pues obviamente es un anestesiante. Entonces ahí tienen ese problema bien grande. Vamos a hablar un poquito del poppers. Quiero saber, porque yo he oído mucho sobre el poppers y me da mucha curiosidad porque la gente lo utiliza para tener sexo, pero me gustaría saber si tienes la respuesta de cuál es el contenido del popper, qué es lo que tiene. Bueno, realmente el popper es un producto que utilizan para limpiar productos como electrónicos, ¿sí? Eso es como un disolvente. Realmente Es un ácido, el ¿no? contenido exacto no lo tengo. Podríamos pedir aquí a producción que nos ayude buscando ahí cuál es el contenido que tiene. Pero es el como un popper. ácido, ¿no? Es un producto líquido, es un frasquito pequeño, es como te digo, como un disolvente. La persona lo aspira, lo esnifa. Tiene un efecto muy bravo porque es un efecto muy rápido. Entonces lo que hace es que como que relaja los músculos, pero es vasodilatador. Entonces hace una vasodilatación inmediata, ¿cierto? Entonces coge, genera una vasodilatación, las personas se sienten como sin fuerza, pero esa vasodilatación es como una corriente que va por la sangre, te sube al cerebro, las personas sienten que la cabeza se les hinchó, que están como en una euforia un momentico, es de segundos, se baja como toda la fuerza de las piernas, te relaja y te manda un vuelo interesante. Ahora, ¿cuál es el fenómeno ahí? Hay varios. De hecho, el popper fue conocido en la comunidad LGBTI realmente en Europa porque lo utilizaban para dilatar el recto, ¿cierto? Los esfínteres, para que los esfínteres se dilataran y de esa manera no tuviera tanto dolor. Entonces ahí comenzó ese consumo y pues finalmente se fue introduciendo en las fiestas y como sentía... Las discotecas también lo usan. Las discotecas, claro, entonces ya empezaron pues a consumirlo como algo también recreativo, pero realmente el tema es de momento, ahora que genera dolor de cabeza, por la vasodilatación que tiene tan alta, en el momento que tiene el orgasmo es el momento más excitante de las personas que lo utilizan, y es porque ese momento es como si despegara una nave espacial. O sea, en el momento que tiene el orgasmo y en ese momento está subiendo el producto a la cabeza, entonces es una sensación como si fueras a la luna, allá terminas tus orgasmos y volvés y bajas. Entonces, si el orgasmo dura 2, 3, 4 segundos, pues con este producto vas a sentir, no es que te vaya a durar más, vas a sentir que te duró 10 minutos. Pues. ¿Ayuda con la erección? Bueno, al ser un vasodilatador, obviamente sí te va a ayudar, inclusive a las mujeres les ayuda también en la lubricación por ser vasodilatadores, ¿cierto? Entonces hay mujeres, no todas como te digo, que les pasa que se sueltan y que lubrican y que tienen más sensación porque recuerda que el clítoris tiene 9000 terminaciones nerviosas, entonces esto... Imagínate esas terminaciones nerviosas dilatadas, ¿sí? Entonces, y te pregunto algo, güey. Obviamente tienes el potecito de poppers en la mano. Esto es una curiosidad mía. Lo tienes, lo meneas, lo inhalas, has tenido interacción sexual, etc. Si eso se derrama en tus partes, ¿qué pasa? Bueno, pues realmente en las partes íntimas, pues tiene un riesgo de que se queme, que genere alguna alergia, ¿cierto? Bueno, ahora... Me imagino que pudiera pasar. Todo es posible, pero realmente muchas personas lo que hacen es que lo ponen, por ejemplo, aquí, en la mesita al lado de la cama,
lo dejan ahí abierto, ni siquiera lo snifan así directamente, sino que lo ponen ahí y como es altamente volátil, es muy volátil. O sea que no hay que inhalarlo, lo puedes poner al lado. Lo puedes poner al lado. Y como está... ¿Y si lo pones en un diffuser? Ah, no, pues brutal. Pero ¿sabes qué? Eso le sucede como al alcohol. Entonces, como es tan volátil, se evapora muy rápido. Entonces, si tú le pones algo caliente debajo por un diffuser, eso se va, inmediatamente pierde. Lo ponen El a un diffuser ladito. se va a dilatar. Claro, lo van a poner, se va a dilatar completamente. No, eso lo ponen a un ladito de la mesa, lo destapan y eso, como es tan volátil, genera mucho olor y la gente empieza a sentir. De hecho, no es tan invasivo, ¿cierto? No es tan invasivo porque obviamente es un olorcito ahí que va entrando. Pero ya si se hace directamente, pues, digamos que olerlo y tan, ahí sí obviamente va a tener... Huele muy fuerte. Yo he estado fuerte, cerca de personas que lo usan y huelen muy huele fuerte. fuerte, el efecto se siente. Y se quejan de Es dolor muy de rápido, cabeza. es muy rápido, sí. Y también se quejan de dolor Sí. de cabeza. No es un efecto que te va a durar una hora, media hora, no. Es un efecto de segundos. Hablemos un poquito de éxtasis. Y Bueno, hay uno que se llama 420, que no sé lo que es. 420. Se le llama 420, es una... Bueno, están los ácidos, están los éxtasis. Y... O T20, o T, no sé, tiene un nombre raro. Yo estaba buscando antes para leer un poquito sobre eso, pero el éxtasis... O el 2CB, estás hablando del 2CB. Probablemente, hoy en día le ponen diferentes nombres. No, porque hay, por ejemplo, hay uno que es el 2CB, que es muy famoso hoy. Es una mezcla, lo llaman como la cocaína rosada, pero lo llaman cocaína rosada porque eso es una mezcla. ¿Se usa con una pipa? Ah, no. No, ok. Lo consumen inhalado también, esnifado. No sé si lo mezclarán de otra manera, pero este utiliza varios medicamentos, de hecho, antidepresivos. Y es un cóctel bomba, hermano. Es un cóctel tremendo, está causando problemas graves. Genera hasta medicamentos, muchas veces lo hacen hasta con medicamentos para dormir caballos, que no voy a decir el nombre para que no generemos aquí ¿Dónde pone receta? sí, pero un medicamento que se utiliza mucho para anestesiar los caballos, pues para tranquilizarlos en el momento que se les va a hacer alguna cirugía, alguna cosa, y es utilizado para este tipo de productos. Entonces imagínate, si vos puedes dopar un caballo y las personas lo están consumiendo, entonces pues ojo con eso. Fuera de eso está mezclado con otras drogas. Se cuenta que la fórmula inicial se fue dilatando, se fue perdiendo la fórmula original porque muchas personas empezaron a combinar, a sacar, porque es un gran negocio para el mundo de este tipo de traficantes. Tienen un gran negocio porque es un producto que se vende muy costoso. De hecho es más costoso que la cocaína y que todos esos productos. Es interesante que, bueno, interesante y lamentablemente, porque obviamente la gente es muy creativa en crear sustancias controladas y hacen a veces unas mezclas que son tan peligrosas. Total. Que pudieran causarle la vida a cualquier persona, incluso poner a esa persona en riesgo de una transmisión sexual, que también es otra, porque la persona no está consciente, no sabe con cuánto se acostó, no sabe si usó protección o no, porque obviamente muchas de estas drogas pues tienden a controlarte en vez de tú estar en control de las decisiones que tú tomas. Y además que también te desinhiben, entonces cuando te desinhiben vos decís, no, ¿qué va? No yo que me voy a cuidar, no hágale. Te hace sentir como que tú eres poderoso, que tú puedes lograr todo y no va a pasar nada, y pues lamentablemente pues sí pasa. Y pueden hasta, se han habido casos que pues personas que utilizan drogas donde quedan inconscientes, las violan. Y obviamente se está viendo en las noticias unos casos increíbles de personas que utilizan sustancias para endrogar a la gente y violarla. No, es que no vamos muy lejos. Mira el caso que estamos viendo ahora. No lo quería decir, pero ya sí, el caso de Puff Daddy y todo este cuento. No lo quería mencionar, pero estaba refiriéndome a eso. Claro, y es un tema que, y a raíz de eso, han salido un poco de historias adicionales, y esto no es de ahora, no solamente es de Puff Daddy. Esto, pues, Puff Daddy, digamos que
es lo que... No, pues ahí lo cogieron, pero claro, esto se viene usando hace tiempo. esto se viene utilizando. Incluso estábamos leyendo antes de empezar el programa que esta sustancia considerada aceite de bebé lo mezclaban con un polvo que tenía el nombre. Le dan Robinol, Robinol, que es un producto antidepresivo, que es un medicamento antidepresivo también, que lo que hace es que te relaja tanto que te pone a dormir. Y le ponen otro que es, no recuerdo, puede estar. El GB, el DHC. HC, exacto. Ese lo utilizan también con eso y ese producto o esa sustancia, mejor dicho, ¿no? Pues, es la que te hace que te olvides. Le llaman la droga de la violación. Claro, es que de hecho, mira, es muy similar a lo que llaman burundanga ¿cómo es que se llama este producto? Escopolamina, ¿cierto? Que ese también se hace con otra planta, pero que esta es muy similar a esa. Y lo que hace es que la persona pierde completamente la voluntad, ¿cierto? La persona está ahí, está despierta inclusive, pero no tiene voluntad. Sí. Puedes hacer con ella lo que quieras y esto es lo que sucede en muchos casos. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los riesgos de cada uno de este tipo de drogas. Y bueno, aquí no se trata de satanizar la una ni la otra, tampoco de aconsejar absolutamente ninguna. Lo que queremos es mostrarle a toda nuestra comunidad, pues, que para este tema sexual, en la escena sexual, se vive mucho el tema de la droga y que hay que tener mucho No, y cuidado. también tenemos, las drogas pueden causar disminución de líbido, pueden cambiar a personas con comportamientos violentos, pueden tener problemas cerebrovasculares, exacto, claro. que pueden ser peligrosos. Las adicciones. Asociaciones a alucinaciones auditivas y visuales, que es también otro problema. O sea, una persona puede estar totalmente saturada de sustancias que puede pensar que puede cruzar la I-4 sin mirar para los lados. O sea, son reacciones que tú no estás en control de ellas, que te ponen en un riesgo. Claro, y también el ahora riesgo mismo de... este artista se tiró de un tercer piso, que es un cantante de un grupo de Inglaterra, y se lanzó de un tercer piso y se murió y no saben qué fue lo que pasó. O sea, es complicado el tema, es complicado. Sí, ¿no? Y mucha gente muere todo el tiempo de este tema. En el turismo sexual todos los días se ven noticias de personas que van y buscan prostitución, buscan sexo, y obviamente está acompañado de altas dosis de drogas y de combinaciones de drogas y terminan muy mal. Entonces, bueno, las drogas no son un juego, ya estamos sin tiempo, no acabó el tiempo, pero dejando como mensajes, Juan, yo creo que la droga no es un juego. En la parte sexual seguimos nosotros tratando de que tengamos conciencia, tengamos sexo consciente, sexo con educación, con conocimiento, y pues como les decíamos, no es con el ánimo de decir por acá no es o por acá sí es, pero sí es mostrar un poco la bandeja de lo que hay y que tomen una decisión acertada. Sí. En realidad, pues, o sea, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, estamos aquí para ofrecerle información para que la gente pueda tomar la decisión que asuman ellos que es la más correcta. Claro que sí. Pero sí, todo en la vida, no en las drogas, todo en la vida tiene sus consecuencias, y uno tiene que ser responsable de las consecuencias que se te pueden avecinar en tu vida y tomarlas con responsabilidad, porque obviamente pues tienes la decisión de hacerlo o no hacerlo. Yo creo que el sexo es un acto muy precioso, muy bello, se puede disfrutar de diferentes maneras. Si la gente quiere añadir otros elementos para tener unas experiencias más, no sé, visuales, más sensitivas. Pueden hacer otras cosas. Pueden hacer otras cosas, pero como quiera que sea, pues no estamos aquí para señalar, pero sí para ofrecer la información. Ok, y si tienen algún problema de drogadicción, algún problema de adicciones, algún problema que le está afectando la parte sexual y que tenga que ver con esto o con otras cosas, pues no duden en llamarnos a la línea de Access, a Master Sex, que estaremos pues completamente dispuestos para ayudarles en todo este proceso. Y si no estamos nosotros, pues busquen una ayuda profesional en cualquier parte donde se encuentren, que hay muchos profesionales muy aptos para ayudarles en este caso. Entonces no dejen coger más ventaja. Y bueno, Juan, se nos acabó y se nos quedó todas las preguntas del WhatsApp, pero se las contestaremos durante la semana. Y bueno, como siempre, el tiempo se nos va volando y se nos quedaron muchísimas otras drogas más en la lista. Más de la mitad. Hasta la próxima. Bueno, que sean sexualmente muy felices y rompan las cadenas del estigma. Buenas noches.